saludo con gusto a todos ustedes, hermanos. Estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. El día de hoy vamos a seguir con estas reflexiones diarias que nos ayudan a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra y sobre todo creciendo en el encuentro con Jesucristo. Pues vamos a disponernos para reflexionar el día de hoy, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a reflexionar en este día martes el Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 6, versículos del 34 al 44. Pues bien, vamos a disponernos para escuchar el Evangelio según San Marcos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles durante un largo tiempo. Como se había hecho tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Ya es tarde y este lugar es apartado. Despídelos para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor y compren algo de comer». Jesús, sin embargo, les ordenó: «Denles ustedes de comer». Le respondieron: «¿Acaso podríamos ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Y después de averiguarlo le respondieron: 5 panes y 2 pescados. Jesús les ordenó que acomodaran a todos por grupos sobre el pasto verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó la vista al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, e incluso recogieron 12 canastos llenos con los que quedó de panes y pescados. Quienes comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, nos encontramos en este capítulo 6, donde Jesús les dice a sus discípulos: «Denles ustedes de comer». Denles ustedes de comer. Jesús les pide compartir el alimento material a aquella multitud. Aquí valdría la pena dividir este capítulo 6 que acabamos de escuchar, leyendo unos versículos anteriores, donde nos dice a partir del versículo 30, versículos anteriores a lo que leímos: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Dice que era tanta la multitud que Jesús decide llevárselos a un lugar apartado y se fueron solos con él. Y cuando estaban solos con Jesús, Jesús se los lleva aparte a sus discípulos para enseñarles algo. La multitud los busca, la multitud, como veíamos ayer, sale al encuentro de Jesús. Y se reúne tanta gente que el Señor sigue sintiendo compasión de ellos. Dice el texto ya en el versículo 34, que los ve que estaban como ovejas sin pastor. Y nosotros recordamos el Salmo 23. El Salmo 23 el pueblo decía: «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace recostar. Aunque camine por el valle de la muerte, no temeré, porque el Señor está conmigo». Porque el pueblo se sentía protegido por su pastor. En cambio, el profeta Zacarías en el capítulo 11, versículos 4-5, nos va a decir que habían pastores que se aprovechaban de la gente, habían pastores que trataban mal a la gente, que no eran esos esos pastores que llevaban a sus ovejas a apacentar y las cuidaban. Entonces, Jesús, ante el Salmo 23 y ante el profeta Zacarías, él quiere ser el nuevo pastor.
y se da cuenta que son ovejas que están sin pastor. Entre ellas hay pobres, hay enfermos, hay gente que sufre, hay pecadores. Y esa gente necesitaba del amor de Dios, por eso siguen a Jesús, aunque Él se aparta con sus discípulos. Y estando con Él, dice la palabra que se pone a enseñarles durante mucho tiempo. Jesús les empieza a enseñar. No sé, yo me imagino que Jesús está enseñando y la gente lo escucha. ¿Y cómo ha de haber sido la voz de Jesús? Porque era mucha la multitud que lo seguía, era muchísima gente. ¿Cómo ha de haber sido esa voz del Señor? Se me viene a la mente la palabra profeta, profericos, que significa sonido, voz, profeta. Jesús era el profeta que anunciaba con voz potente el mensaje del Padre. Por eso la gente lo escuchaba. ¿Cómo ha de haber sido esa palabra de Jesús que seducía a aquella multitud? Jesús les enseña, Jesús está con ellos, pero llega la tarde. La multitud, esa gente pobre, enferma, esa gente que necesita de Dios, lo busca. Queridos hermanos, cuando nosotros estamos pasando una situación así, debemos de buscar a Dios. Si tenemos problemas, hacerlo de esta multitud, buscar a Jesús. Si tenemos problemas familiares, problemas económicos, si pasamos hambre, si tenemos alguna enfermedad, tenemos que salir a buscar a Jesús. ¿Qué es lo que hace esta multitud? Lo buscan. Y en el buscarlo, en el ir y estar con Él y escucharlo, los discípulos se dan cuenta que esa gente tiene hambre. Y le dice a Jesús, hay que despedirlos, porque ya es tarde y es un lugar apartado, que vayan a comprar algo a las regiones cercanas. Pero ahí es donde entra la compasión del Señor. Imagínense, gente pobre, gente que no tiene dinero, gente enferma. Estamos en una región donde lo que más prevalece es la pobreza. Las regiones de Cafarnaúm, las regiones de Galilea. Hay mucha miseria, hay mucha pobreza. Y los discípulos dicen, pues hay que despedirlos para que compren algo. Y es donde entra el amor de Jesús. Dice, no, porque ellos no tienen nada. ¿Cómo los vamos a despedir si no tienen nada? Denles ustedes de comer. Y dice, ¿acaso podríamos ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Esa es la excusa que ponen los discípulos. Jesús no quiere despedir a la multitud porque sabe que no tienen. O sea, ¿cómo van a ir a comprar algo si no tienen? Son pobres. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y los discípulos ponen la excusa, no tenemos nada. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Dios nos pide que nosotros hagamos una obra de caridad, hagamos una obra de misericordia, que compartamos lo que tenemos. Y muchas veces decimos, es que no tenemos nada. ¿Y cómo vamos a darle a tanta gente si no tenemos? Por eso Jesús les pregunta, ¿cuántos tienen? ¿Qué tienen para ofrecer? Y ellos contestan, 5 panes y 2 pescados. O sea, es mucha la gente, ¿cómo vamos a darle de comer si solamente tenemos 5 panes y 2 pescados? Queridos hermanos, hay que recordar en el libro del Éxodo, el pueblo le pide de comer a Moisés. Moisés va en el desierto, es mucha la multitud. Y el pueblo tiene hambre, tiene sed y le dicen a Moisés, hubiéramos preferido morir allá en Egipto antes de venir a morir de hambre aquí en el desierto y que nos coman los animales. Moisés clama a Dios y Dios del cielo envía el maná, envía el pan vivo bajado del cielo, el manjú, que significa ¿qué es esto? Y les da de comer al pueblo. Hoy Jesús hace algo parecido. Hoy Jesús dice, no tenemos nada, denles ustedes de comer. ¿Pero qué tienen ustedes para ofrecer? Solamente 5 panes y 2 peces. Y ahí hace la multiplicación de los panes y ofrece de comer a una gran multitud. Y dice la palabra que sobra incluso muchos canastos. El Señor ya no es ese Moisés que pide a Dios que descienda el maná. Jesús les da el pan. Es su cuerpo que se los ofrece a aquella multitud. Es como una prefiguración de lo que luego será la Eucaristía. En la Eucaristía Jesús se nos da en su cuerpo y en su sangre y se nos da a todos. Se nos da para que nosotros comamos de ese pan, de ese alimento celestial. Comparte, el Señor comparte porque se compadece y sabe que ellos no tienen nada. Pero también nos exige a nosotros como cristianos
que lo que tengamos lo compartamos con el más necesitado. La pregunta de hoy sería: el Señor te ha alimentado a ti, el Señor me ha alimentado a mí, el Señor nos ha dado mucho. De lo mucho que Dios nos ha dado, ¿cuánto hemos compartido? ¿Cuánto yo como seminarista, cuánto yo como un cristiano que soy, he compartido con el más pobre, con el hambriento, con el que sufre, o solamente lo he despedido? En ocasiones mucha gente se nos acerca así, que necesita de nuestra ayuda. Hoy el Señor nos invita a no despedirlos con las manos vacías, porque esa persona a lo mejor está pasando una situación muy difícil. No hay que despedirlos y decirles: no, pues vayan a comprar y nada más aliméntense de la Eucaristía, de la oración. No, el Señor nos invita a compartir lo que tenemos. Esos discípulos, entre toda esa multitud que era inmensa, solamente tenían 5 panes y 2 pescados y lo compartieron. A lo mejor con dudas y con muchas cosas de saber que era muy poco lo que tenían, pero lo compartieron. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a compartir lo que tengamos. Nos ha dado mucho, nos da la Eucaristía y nos pone el número 12 también en el texto. El número 12 es precisamente ese pueblo que comparte, ese pueblo de los 12 discípulos que nos comparten a nosotros el pan en la Eucaristía. Pero no tan solo es el pan eucarístico, sino es el pan material que hay que compartir con el que sufre. Yo quiero invitarte, si el día de hoy tú conoces a alguien que está pasando una necesidad, acércatele. A lo mejor tú nada más tienes 5 panes y 2 pescaditos, compártelo con él. Compártelo y vas a ver que el Señor te recompensará el 100 por 1. Que todo lo que Dios nos da es para compartir con el hermano que sufre, que está enfermo, como aquella multitud que el Señor se compadece y no los manda a que se vayan, sino que les da el alimento, un nuevo alimento que es la Eucaristía y un nuevo alimento material para fortalecer sus fuerzas. Pues queridos hermanos, esa es la invitación que nos hace hoy el Evangelio. Hay mucho que sacar de él, pero me gustaría que nos quedáramos con eso, el poder ser generosos con los demás, hacer obras de caridad, de misericordia, porque en el otro está el rostro de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga a todos y que tengamos un excelente día y como siempre sigan compartiendo nuestras reflexiones diarias. Shalom para todos.